Bueno, si uno ve algunos titulares, depende del portal donde ingrese, se va a copar con titulares que dicen, por ejemplo, el campo no le teme a otra guerra política. Si entra a otro lugar, dice, el campo amenaza con desatar un nuevo conflicto. Si ingresa a otro lugar, dice, Alberto Fernández ratificó que el gobierno ya analiza imponer un límite a las exportaciones. Si uno ingresa a otro lugar, dice, el campo y el gobierno otra vez en problemas. Lo cierto es que leas el título que leas, hay algo que es real. La situación es compleja. Y para ayudarnos a entender un poco qué es lo que sucede, está una vez más Marcelo De Toni, periodista especializado en el tema, periodista y colega de aquí del Diario de la República. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Un placer como siempre. Hola Pablo, buenos días para vos, para toda la mesa. Marce, siempre que necesitamos que nos ayudes a entender la situación, te llamamos para que nos cuentes un poquito. Comenzó otra nueva charla, otras nuevas posturas de un lado y del otro, cuando se lanzó, no sé si la palabra correcta es amenaza, pero sí este preaviso de el aumento de los impuestos para el sector del campo. ¿Cómo está la situación hoy, Marce, y cuál es la situación del campo con el gobierno y el campo? Bueno, todo comenzó la semana pasada cuando la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, dijo que no descartaba una posible suba de retenciones. Volvió a hablar del desacople de precios, o sea, hacer que el precio que recibe el productor para vender en el mercado local sea parecido al que recibe por exportar. Lo que quieren es que vendan en el mercado local, haya más oferta y eso ayude a bajar los precios. En realidad, el desacople existe desde el momento que están las retenciones. Y en la soja hablamos de un 33%, porque la motivación del productor para exportar es menor y tiene un dólar de 50 a 55 pesos hoy, y además cobran pesos. Entonces, el desacople existe. Yo creo que el problema de fondo no es solo el precio de los commodities, como la soja, que aquí ni se come, el trigo o el maíz, que sí se consumen, sino que es un problema de la economía en general. Pero bueno, el presidente reforzó esa idea, no te digo como decís vos, como una amenaza, pero sí, picando que va a subir las retenciones posiblemente y a recortar los cupos de exportación. Y entonces el campo reaccionó como reaccionó tantas veces, y el conflicto está planteado. Marce, ahí hacías referencia a algo, el campo cobra en pesos. ¿Por qué entonces el gobierno insiste, o los allegados del gobierno insisten, en que el campo cobra en dólares? Y que por eso es cierta la culpabilidad de la desestabilización del dólar. Y hay algo que inclusive lo ha sostenido el presidente y sector del presidente, que dice, por culpa del campo aumentan los precios. Bueno, el campo dice que eso no es así, que la carne en Alemania vale 4 veces más que en Argentina, cuando la comparó y la puso al mismo nivel. Y lo mismo pasa con China, que además China se lleva cortes que la Argentina no consume. Es cierto que ahora empezó a llevar carne con hueso también, pero no es el factor que define los precios de la carne. Hay un estudio de FADA que habla claramente de que entre impuestos, sueldos, gastos de servicios, se llevan la gran parte de lo que paga el consumidor. Claro. Marcelo, vos, según y en base a tu experiencia, ¿qué crees que puede llegar a suceder si desde el gobierno se sigue tensando este vínculo, esta relación que ya está tensa con el campo, por ser siempre el sector al que apuntan siempre los fusiles del ajuste? ¿Puede llegar a empezar a vivirse algún clima similar al que ya hemos vivido, con marchas, con cortes de rutas, algo similar a eso? Es lo que deslizan los dirigentes gremiales del campo, que se vuelve a la situación de 2008. La campaña actual está jugada, los cultivos están en la tierra y va a haber que comercializarlos. Lo que piden ellos es previsibilidad a futuro para ver si siembran o no siembran la campaña que viene. Claro, para no sembrar para Argentina sería un desastre, no se puede tener los campos inactivos. Así que yo creo que la reunión de hoy, 15:30, en el Ministerio de Agricultura, puede echar un poco de luz, pero hay una cuestión ideológica de fondo. Hay una parte del gobierno que yo creo que no incluye al presidente, pero sí está presionado, es combatir con el campo, buscar permanentemente un enemigo, y este es el ideal, porque lo venden
como los que son los avaros, los que tienen la plata, los que tienen los dólares, cuando en realidad no están así. Marce, ¿crees que esto puede ser cola de aquel conflicto cuando Cristina era presidenta, que yo creo que comenzó a tensarse la cuerda entre este sector del gobierno y algunos sectores representativos del campo, y crees como que, si bien, a ver, el presidente es Alberto Fernández y no Cristina, está esa tensión, ese aspecto que queda de un lugar y del otro, y esto puede ser una cola de aquellos conflictos, porque parece, ¿no?, que siempre se están buscando el uno para con el otro, como viste cuando se ladran los perros por entre medio de una reja. Sí. Está con esa situación, ¿no? Claro. Pero sí. Y hay el kirchnerismo tiene la sangre en el ojo de 2008, cuando en el Congreso el voto de Cobos volcó la decisión a favor del campo. El famoso voto no positivo. Exactamente, que fue el que volteó la 125, las retenciones móviles, y a partir de ahí la relación quedó muy tensa. Si bien el gobierno vive de los dólares que consigue el campo exportando, hay siempre una situación enojosa, como decíamos, es una cuestión ideológica. Vos decís que viene por ahí, o sea, está definitivamente en algún que otro punto relacionado con esto. Y el gen del kirchnerismo es buscar un enemigo, y el campo es uno de los que tiene favoritos. ¿La ves complicada la situación, la relación gobierno-campo, campo-gobierno, al menos para llegar a un acuerdo? Y si el gobierno insiste con aumentar retenciones o recortar cupos, sí, porque el campo no quiere ceder más. Hoy la presión impositiva está en cerca del 60%, o sea, de cada 10 pesos que genera el productor, 6 se los queda al Estado. Claro, con ese nivel de presión es imposible. Claro, eso es permanente el ataque, y el productor no hay ninguna motivación a invertir, como bien decías, no solo que no hay previsibilidad, sino que nada, si le aumentan las retenciones, no lo están motivando para nada a invertir, a cosechar y a trabajar en una siembra y en una cosecha, por supuesto. ¿Vos creés que estas medidas de llevarse adelante verdaderamente pueden servir para bajar el precio de los alimentos? No, definitivamente no lo creo porque el problema de la inflación es mucho más grande que lo que vende el campo de sus materias primas. Hay toda una cadena en el medio de intermediación, de sobreprecio, que hace que cuando llega a la góndola se hace difícil de pagar. Claro. Y además, lo que no cuenta el gobierno es que los sueldos están muy deprimidos, porque es la otra parte de todo este asunto. El argentino hoy no puede pagar la carne, pero porque cobra sueldos bajos o está desocupado, más allá de lo que el productor pueda cobrar por su novillo, al cual le puso 3 años de trabajo y de esfuerzo y de inversión. Claro que sí. Claro. Marcelo, a ver, hay algunos sectores del campo que tal vez son un poco más conservadores en cuanto a tomar posturas en este problema o en esta situación. Pero también es cierto que el campo es uno de los pocos sectores que realmente le está produciendo al país, porque los sectores económicos que habitualmente producen para el país hoy están o frenados o a punto de frenarse. Siempre ha sido el caballito de batalla del campo en nuestro país. ¿Por qué se insiste en ajustar contra el campo? Me quedo con esto, como me decías, de cada 10 pesos, 6 son impuestos, son para el Estado. ¿Qué pasa si seguimos ajustando el campo? En un momento el país va a dejar de producir, se nos va a cortar el único brazo que nos queda. Es que este año ya hubo un recorte en la superficie de soja y maíz. El productor sembró menos porque está con problemas económicos, tiene los números muy finos. El clima ahora está lloviendo lindo, pero durante los primeros meses de la campaña no llovió nada, así que los rindes van a ser más bajos. El único que arriesga es el productor. El Estado recauda, y con este nivel de presión impositiva, sí, yo veo un futuro comprometido. Fíjate lo que pasó con la ganadería. Cuando Néstor Kirchner decidió en su gobierno cerrar las exportaciones, perdimos 10 millones de cabezas de ganado. Porque se dejó de producir, se liquidaron las madres. Claro. No se hicieron más terneros. Y ahora, o sea, son recetas fracasadas
A uno le parece increíble que se insista sobre lo mismo, como que no hay innovación para tratar de conseguir dinero. Claro. Siempre se exprime la misma vaca. Hoy más que nunca se está secando la vaca, es la realidad. Hoy eso se podría utilizar perfectamente. Sí, 4.000 tambos cerrados en los últimos 2 años, incluyendo también el gobierno de Macri. Claro. Me voy a quedar con el comunicado que emitió la Sociedad Rural de Jesús María, que tengo entendido que es un sector fuerte dentro de los que ha tomado la postura de enfrentar al gobierno de Alberto Fernández. Dijo, son ignorantes o están empecinados en llevarnos al abismo. Fue lo que utilizó. ¿Vos creés que estas medidas, a tu lectura, a tu óptica, pueden llevar al abismo a la sociedad rural? Cuando digo sociedad rural no me refiero al gremio en representación, sino al campo en sí. Sí, sobre todo el pequeño productor, que es el eslabón más débil. El que tiene miles y miles de hectáreas, el que tiene animales por todos lados, tiene espalda ancha como para aguantar. Pero el pequeño productor está cada vez más complicado. Y a ese es al que hay que apuntar a defender. Hay otro problema, Pablo, que es la falta de representación legítima del campo. Claro. Hay mucha división, cada asociación medio que tira para su lado. Ahora hay un nuevo actor que es el Consejo Agroindustrial, que está un poquito más cerca del gobierno. Están las cámaras aceiteras que han logrado un acuerdo con el gobierno. Entonces el productor no se siente profundamente representado. Quizás sí por sociedades rurales chicas como la de Jesús María, pero Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, van a tener que ver cómo siguen esta pelea, porque entre ellos no aportan. La última de mi parte, Marce. ¿Ves una pronta solución o ves una desmejora continua en esta relación, que al fin y al cabo los únicos que pagan son los consumidores, el que cada vez le cuesta más llenar la heladera? Y pagan los dos extremos de la cadena, el productor en el campo y el consumidor en la góndola. Los del medio no arriesgan y son los que se llevan una parte. Yo esperaría ver qué pasa esta tarde con la reunión, ver si sale alguna solución, si sale algún pacto de ahí, y a partir de eso ver cómo sigue. ¿Puede ser clave lo de hoy? Y puede ser importante. Hay un sector del gobierno que convoca permanentemente el diálogo y después termina decidiendo de manera unilateral. Pero apostemos a que salga alguna solución, porque si el campo no produce, tampoco al gobierno le conviene. Gracias, Marce, hasta la próxima. Gracias para ustedes y cuando quieran, aquí estoy. Un placer.